Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, señor ministro. Es un placer tenerle aquí. Es cierto que ha venido en muchas ocasiones y eso se lo agradecemos los señores diputados. Primero, una reflexión rápida. A mí me parece que esta comisión fue creada por una razón bastante clara, que era entender las razones del desastre financiero que sufrió este país, que han tenido que pagar los contribuyentes con su dinero. Hasta ahora, del dinero público utilizado para rescatar a la banca, a las cajas de ahorro, todo íntegramente se ha dedicado a rescatar, como digo, una parte específica y concreta del sector financiero español, que era anómala en Europa y única por su formación de gobernanza, etcétera, que eran las cajas de ahorro. Me parece epatante y sorprendente que en una intervención de 15 minutos que ha hecho el señor portavoz del Partido Socialista no haya mencionado ni una sola vez a las cajas de ahorro. Yo entiendo que todos tengamos incentivos partidistas y seguramente los socialistas más que nadie para intentar digamos recuperar parte del terreno perdido, pero creo que no beneficia a nadie cuando uno es evidente que no solo estuvo en los gobiernos, no solo participó de, digamos, el sistema que había creado en España durante aquellos años, sino que además tenía presidentes conocidos de cajas de ahorros que no hablen del problema central que preocupa a los contribuyentes. Me preocupa por la sanidad, por la calidad democrática de esta institución, que no se haga no se tome atención a las cosas importantes. Aquí, como digo, hay dos datos muy claros. Uno, que tuvimos la burbuja de la construcción más grande del mundo, con permiso de Estados Unidos, durante la década anterior a la década de principios de los 2000. Y el segundo es que hemos rescatado las cajas. Después tenemos la cuestión del popular, que veremos lo que cuesta, pero en todo caso es una cantidad muy pequeña en relación a las cajas. Bueno, hecha esta reflexión, señor Guindos, usted ha hecho un análisis bastante aséptico de los años del boom y ha pasado bastante rápido, pero a mí me gustaría detenerme un momento más. Durante los años del boom en España, como usted dice, pues se construyeron 2/3 partes de las viviendas de la Unión Europea. Se multiplicó el crédito a los hogares, se dio crédito promotor sin límites. Me gustaría que explicara y que reconociera más claramente que esa especificidad de la economía española, que llevó, como digo, al boom de crédito y al boom inmobiliario quizás más grande del mundo, tenía una relación directa con las cajas de ahorro. Mi tesis es que había un sistema de saqueo montado alrededor de los dos grandes partidos en este país, con colaboración también de Izquierda Unida, alrededor de las cajas de ahorro, que lo que hacían era conceder créditos en gran parte politizados, con un sistema de gobernanza, como digo, formado por políticos en su mayoría que no conocían de finanzas, cuando no, lo hemos conocido después, delincuentes abiertamente, eran, digamos, más que consejos de administración, parecían pues la cena de Navidad de una familia siciliana, en algunos casos, como el de Bankia, como vimos el otro día, ¿no?, donde tenemos a una gran parte de los 18 del Consejo hoy acusados de múltiples delitos, donde teníamos a familiares, a cuñados, donde teníamos al yerno de un constructor, donde teníamos a primos. Era un sistema demencial y los españoles se preguntan cómo es posible que aún hoy, a 2017, pues los viejos partidos que tuvieron responsabilidad evidente a ojos de todos sigan todavía tratando de esconder esa evidencia. Como digo, se montó en España un sistema de extracción de rentas alrededor de las cajas de ahorro, en el que participaron los gobiernos locales, en el que participaron los reguladores, que eran los encargados de hacer checks and balances y de controlar lo que estaba sucediendo, porque también estaban politizados. A nivel local, también los secretarios e interventores eran incapaces de parar las bestialidades que se estaba haciendo a nivel de ayuntamientos y demás con las recalificaciones, porque también estaban politizados y también estaban capturados por el bipartidismo de amiguetes, y por tanto era imposible que cuando llegó la crisis pudiéramos parar el desastre que se había montado, porque era un negocio que salía muy bien al bipartidismo. Daban créditos a amigos para hacer pelotazos
que después se convirtieron en aeropuertos vacíos, se convirtieron en plazas con bustos, se convirtieron en promociones inmobiliarias ridículas que todavía estamos manteniendo y que después volvían a través de mordidas millonarias al partido político de turno para financiarse. Era un negocio, como digo, win-win para el bipartidismo. Dicho esto, me gustaría que comentara sobre los años del boom y el rol de las cajas. El segundo punto que quería comentar es sobre las gravísimas acusaciones que hizo el otro día el señor Rato, su antiguo jefe durante el periodo 2000-2004, en esta Cámara y en esta comisión en particular, que refieren a usted directamente. Básicamente, el relato que construye el señor Rato, en mi opinión ridículo, es que nadie vio nada, él no sabía nada, los reguladores no veían nada, tampoco los auditores veían nada porque no había ningún problema. Lógicamente, su consejo de administración, trufado de incompetentes, de políticos, de amiguetes, no veía tampoco nada y que usted llegó y entonces destapó la alfombra. Y esa es mi opinión, destapó la alfombra y entonces salió lo que ya sabíamos, lo que ya estaba. Según el señor Rato, fue su culpa. Declaraba literalmente que en el periodo desde que usted es nombrado ministro, usted hace aquellas declaraciones famosas al Financial Times a principios de enero y desde enero hasta el rescate, que es en julio, hay una salida masiva de capitales del país, hasta el 25% del PIB, y usted hace los decretos conocidos y eso fuerza pues el rescate que en versión del señor Rato era injustificado. Bueno, me gustaría primero que valorara el Consejo de Administración de Bankia, con 16 personas de 18 que eran políticos, de una caja que representaba el 30% del PIB español. Era una bomba de relojería para la estabilidad del país y que estaba manejada, como digo, por un grupo de incompetentes. ¿Qué piensa usted y por qué tomó la decisión? Luego le preguntaré por qué tardó tanto en tomarla, pero en todo caso, ¿por qué tomó la decisión de cambiar ese consejo? Usted ha escrito en su libro que hubo dos problemas principales alrededor de las decisiones que se tomaron en Bankia, en general en las cajas, pero en Bankia en particular, las fusiones frías, que se conocían como RIP, ¿no?, en vez de SIP en el sector financiero, por las consecuencias que tuvieron, porque es lo que pasa cuando juntas manzanas podridas por razones políticas y no lo haces por razones técnicas. Y luego la salida a bolsa de Bankia. Usted ha declarado también que se torcieron voluntades, es decir, usted ha reconocido abiertamente que en este país había una coalición con connivencia de los reguladores, en este caso del Partido Socialista, el Gobierno que quería dar una patada para adelante para no reconocer los errores y el Consejo de Administración, liderado en este caso por el señor Rato, para no reconocer la gigantesca basura de ladrillo que había dentro de los balances de las cajas. ¿Podría usted, por favor, comentar sobre si cree que hubo esa intención deliberada de tapar el agujero gigantesco que había en Bankia y qué coste cree que ha tenido para los ciudadanos esa decisión deliberada, como digo, en connivencia con el bipartidismo, con el presidente de la Caja del Partido Popular, con el regulador mafo del Partido Socialista, el señor Zapatero, y su brillante decisión de tirar esto adelante? ¿Por qué cree que el Banco de España, presidido, como digo, por un socialista, ignoró las recomendaciones del jefe de inspectores del banco, el señor Casaus, reiteradas en las que decía que no se estaba provisionando suficiente y que el agujero era mucho más grande de lo que se estaba reconociendo? Una pregunta relacionada. ¿Por qué en los 5 años que han pasado desde entonces no se han hecho más esfuerzos para despolitizar los reguladores? Y una pregunta relacionada. ¿Va el Gobierno, como se comprometió con Ciudadanos, a sacar pronto el acuerdo que le exigimos tanto al Partido Socialista como al Partido Popular para acabar de una vez con la politización de los nombramientos de reguladores y que esto de verdad no vuelva a suceder y no tengamos... Señor Roldán, lleva 10. De acuerdo, gracias, presidenta. Y que esto de verdad no vuelva a suceder nunca más. Entonces, después quería preguntarle sobre su actuación específica en un periodo determinado porque realmente me surgen algunas dudas.
Usted, como decíamos, fue nombrado a finales del 11, en Navidad prácticamente, y el rescate fue en julio. Usted declara que había un agujero de 50 o 60.000 millones en el mercado financiero español, pero no toma ninguna decisión para solventar ese agujero hasta, primero con el decreto Guindos, que pide más provisiones, el primero, que es en febrero, después el segundo, que es en mayo, donde, usted lo decía, aumenta la demanda de provisiones en 86.000 millones. Desde su anuncio hasta el rescate en ese periodo, como decía, cerca del 25% del PIB se marcha del país. ¿Por qué anunció usted ese agujero si no tenía una solución o no tenía el dinero en ese momento para responder a esa necesidad? O alguien podría llegar a preguntarse si usted necesitaba de una crisis realmente profunda para poder eliminar el chiringuito que había montado en las cajas de ahorro y, entre otras cosas, echar al principal problema, que era su antiguo jefe, el señor Rato, en Bankia, Caja Madrid, en este caso. Con esto no justifico lo que decía el señor Rato, pero sí que creo que lo lógico para un ministro de Economía con criterio como usted hubiera sido que, si tiene y anuncia un error tan grave, un problema tan grave, tenga usted una solución, porque si no, en meses, como hemos visto, puedes agravar, ¿no?, las self-fulfilling prophecies, puedes agravar muchísimo la situación de la banca. ¿Por qué usted tardó tanto en hacer esos decretos? ¿Por qué no lo hizo inmediatamente? Simplemente dijo, bueno, fuera estos consejos de administración incompetentes, aquí va la recapitalización, he hablado con Europa, este es el decreto donde se piden realmente las provisiones, que algunos, a pesar de lo que diga el señor Rato, veían anunciando desde hace mucho tiempo. No había nadie, yo trabajaba fuera en ese momento, no había nadie en el mundo financiero, nadie que no supiera que había un problema gigantesco y deliberado por decisión política de ladrillo en los balances de las cajas de ahorro. ¿Por qué tardó tanto tiempo en responder? Y con esto termino. En todo caso, después tenemos otra intervención más. Gracias.